Frente a las dificultades, humildad. La aventura de los frailes que atravesaron los Alpes resultó un desastre. Así nos la narran sus primeros historiadores. En ciertas provincias fueron bien recibidos, mas no se les permitió que edificasen morada alguna. Y de otras provincias fueron expulsados, temiendo que en realidad fueran infieles, puesto que a pesar de haber sido aprobada la regla por Inocencio III, no tenían una confirmación escrita de esa aprobación. Por esta razón, sufrieron muchas humillaciones. Tuvieron que huir de diferentes provincias, y así, perseguidos y afligidos, algunas veces despojados y maltratados, volvieron con gran amargura de espíritu a Francisco. La fe de la fraternidad se resintió en su primer contacto con el mundo. Se dejaba sentir con más fuerza la oposición que ya se empezó a percibir en el último capítulo. Se notaba resistencia en algunos frailes a aceptar la simplicidad de Francisco. Era inevitable que, a consecuencia del propio crecimiento, la fraternidad se tornase menos homogénea y fervorosa. El desafecto latente de algunos frailes por la simplicidad de Francisco salió a la luz en esta ocasión, y el sentimiento de la derrota entristeció a la mayoría, que permaneció fiel en todo. Algunos de los que no estaban de acuerdo acudieron al cardenal legado Ugolino para pedirle que supliera la falta de prudencia de Francisco, y sin duda le contarían el fracaso de las expediciones. Francisco lo tomó todo con gran humildad. El cardenal Ugolino les había tomado bajo su protección, y viendo en él la autoridad de la Iglesia, Francisco sometía lealmente la fraternidad a su dirección. En el fondo de su corazón deseaba, y hubiera sido para él un gran consuelo, que los frailes hubiesen aceptado las humillaciones sufridas con fe sencilla, paciencia y valor. Así habían obrado hasta entonces, pero las cosas estaban cambiando. En adelante muchos impugnarán su ideal y tratarán de eludir su autoridad. Comienzan para Francisco los grandes sufrimientos que suelen acompañar a quienes Dios elige para llevar adelante su obra. En los 2 años siguientes al capítulo general de 1217, los hermanos realizaron una actividad misionera muy intensa y aumentó el número de la fraternidad de una manera considerable. Pero al mismo tiempo se va fraguando la tempestad que no tardará en desencadenarse. El cardenal Ugolino, que tenía un gran conocimiento de las necesidades de la Iglesia y era un gran organizador, pensaba que podría realizar muy eficazmente su plan de reforma interna en la jerarquía y en la Iglesia en general, si podía contar con las 2 ramas de frailes menores y de predicadores. Había solicitado a los 2 fundadores, Francisco y Domingo, la autorización de elevar los frailes a las sedes episcopales que fuesen quedando vacantes. Los 2 se negaron. Estas fueron las palabras de Francisco: Señor, mis religiosos son llamados menores para que no presuman hacerse mayores. Su vocación les llama a permanecer en el llano, siguiendo las pisadas de la humildad de Cristo, para que al fin, en la exaltación de los santos, sean glorificados. Si queréis, pues, que sean de provecho a la Iglesia de Dios, dejadles y conservadles en el estado de su vocación. El cardenal admiró la humildad de ambos fundadores, pero no compartía los temores de Francisco, y pensaba que si se aceptaban las exigencias pontificias era como mejor podía la fraternidad vencer la desconfianza y la oposición de que era objeto por parte de algunos prelados. El carácter y objeto de los frailes menores no podían expresarse fácilmente de modo que pudiesen ser comprendidos por todos. Era un impulso irresistible del espíritu en pos de ideales intangibles. Y ese impulso encontraba resistencia en los hombres prudentes y equilibrados. El cardenal Ugolino no dudaba del buen sentido y de la santidad de Francisco, a quien en verdad tenía en concepto de santo y de reformador enviado por el cielo. Las relaciones de Francisco con sus frailes
no eran las de antes. Hasta ahora le habían seguido como a padre, seguían su ejemplo y aceptaban sus enseñanzas, pero en adelante muchos no aceptarán su ideal y tratarán de evitar su autoridad. Esta realidad era casi inevitable debido al gran crecimiento de la fraternidad y a la dispersión de los hermanos. Los hermanos de la primera hora, los que se habían forjado en Ribotorto y en el primer tiempo de la Porciúncula, se encontraban mezclados entre una inmensa mayoría que no habían recibido de Francisco la formación religiosa. Y los superiores y ministros, la mayoría procedían de clérigos distinguidos e influyentes. El descontento iba tomando cuerpo entre los frailes. Algunos no aceptaban la simplicidad de Francisco. La incapacidad de estos hombres para penetrar en las intenciones de Francisco se debía en parte al temperamento, en parte a la educación y también, sin duda, en parte a los continuos ataques que a sus tentativas oponía el mundo. Los hermanos habían sentido la influencia de Francisco con más o menos fuerza, pero de un modo positivo y real, cuando brotó su ideal de seguir a Jesucristo en pobreza y humildad. Francisco estimuló sus ansias espirituales y les infundió el sentimiento de libertad interior, animándoles a abandonar el mundo y seguir el camino del Evangelio. Pero no todos llegaron a alcanzar la plenitud de pensamiento de Francisco, ni vivir libremente en el ambiente excepcional de sus aspiraciones. El plan de Francisco era sencillamente convertir el mundo a la sabiduría y belleza de la vida cristiana, tal como con su pobreza y padecimientos nos la enseñó el Salvador. Creía que su familia religiosa había sido establecida por el mismo Cristo para dar ejemplo de esta vida cristiana exenta de todo compromiso con la ambición y la prudencia del mundo. No tenía otro fin, ni otra obligación, ni otro gozo legítimo. Los hermanos descontentos no negaban el ideal de Francisco, pero no estaban de acuerdo en sus enseñanzas de no pactar con la humana prudencia. Ellos pretendían que, al menos, se aceptasen las exigencias del mundo en la medida que otras órdenes religiosas las aceptaban. Francisco no censuraba a las otras órdenes religiosas. La prudencia humana es buena si se sabe hacer de ella buen uso, y los que la practicaban eran dueños de su conciencia. Él sabía que Dios no conduce a todos los hombres por el mismo camino, pero tenía claro que el que debían seguir los frailes menores era vivir y obrar como el mismo Jesucristo vivió y obró mientras estuvo presente en la tierra, con humildad, mansedumbre, pobreza, valiéndose únicamente de los medios espirituales y no descansando en ninguna contingencia secular. Si los frailes querían convertir a los hombres, debían estar dispuestos a padecer, antes que a hacerse fuertes con cartas de protección. Vivir como desterrados en este mundo, sin posesiones que pasan. Ser, de hecho, y sin falsa apariencia, los últimos de los hombres, y no ocupar elevados cargos. Predicar el Evangelio con toda simplicidad, sin alardes de ciencia puramente humana. Este es el ideal que Francisco quiere para la fraternidad, porque está persuadido de que es el que Cristo le ha transmitido. En esta época en que Francisco siente el descontento de los frailes, parece que es cuando enseña esa magnífica parábola sobre la perfecta alegría. En las Florecillas cuenta que iba Francisco desde Perusa a Santa María de los Ángeles con Fray León, en tiempo de invierno, con frío muy riguroso que les molestaba mucho. Llamó a Fray León, que iba un poco delante, y le dijo: «Fray León, aunque los frailes menores diesen en toda la tierra grande ejemplo de santidad y mucha edificación, escribe y advierte claramente que no está en eso la perfecta alegría». Andando un poco más, Francisco llamó a León otra vez, y otra, ponderando el don de los milagros, el conocimiento de todas las lenguas y ciencias y de la Sagrada Escritura, y hasta el poder predicar, logrando la conversión de todos los infieles a la fe de Cristo. Pues en todas esas cosas decía: no está en eso la perfecta alegría. El hermano León le dijo por fin: «Padre,
Te ruego en nombre de Dios que me digas en qué está la perfecta alegría. Y esto es lo que le contestó. Figúrate que al llegar nosotros ahora a Santa María de los Ángeles, empapados de lluvia, helados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta del convento y viene el portero incomodado y pregunta: ¿Quiénes sois vosotros? Y diciendo nosotros: ¿Somos dos hermanos vuestros?, responde él: No decís verdad, sois dos bribones que andáis engañando al mundo y robando las limosnas de los pobres, marchaos de aquí. Y no nos abre, y nos hace estar fuera a la nieve y a la lluvia, sufriendo el frío y el hambre hasta la noche. Si toda esa crueldad, injurias y repulsas las sufrimos nosotros pacientemente, sin alterarnos ni murmurar, pensando humilde y caritativamente que aquel portero conoce realmente nuestra indignidad y que Dios le hace hablar así contra nosotros, escribe, hermano León, que en eso está la perfecta alegría. Siguió Francisco por este estilo, enumerando las posibles humillaciones y tribulaciones de cuerpo y alma que podían sobrevenirles, y termina diciéndole: Si nosotros llevamos todas estas cosas con paciencia y alegría, pensando en las penas de Cristo bendito, las cuales nosotros debemos sufrir por su amor, escribe, hermano León, que en todo esto está la perfecta alegría. Y esta es la conclusión que saca, y así se lo dice al hermano León: sobre todos los bienes, gracias y dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el vencerse a sí mismo y sufrir voluntariamente, por amor de Cristo, penas, injurias, oprobios y molestias, ya que de todos los otros dones de Dios no podemos gloriarnos, porque no son nuestros, sino de Dios. Pero en la cruz de las tribulaciones y aflicciones podemos gloriarnos, porque es cosa nuestra. Si esto mismo les dijo a los otros hermanos, que manifestaban descontento, seguramente le escucharían respetuosamente y admitirían la conclusión final como consejo de perfección personal. Pero seguirían siendo partidarios de la alegría menos perfecta y más útil para la fraternidad, según ellos. Dudaban éstos de que la simplicidad de los frailes contribuyese más eficazmente a la conversión y estímulo de la gente que la austeridad más ordenada de la antigua regla monástica. Les parecía que Francisco no apreciaba en su justo valor las alegrías del saber. Eran dos enfoques que, naturalmente, estaban llamados a enfrentarse. Las diversas opiniones que producirían la tempestad que se avecinaba entraron en contacto al reunirse los frailes para el capítulo de Pentecostés de 1219, conocido después con el nombre de Capítulo de las Esteras, a causa del gran número de cabañas de estera o palma levantadas a toda prisa para alojar a los frailes. Al llegar Francisco a la Porciúncula de regreso de una misión, estando ya muy adelantados los preparativos del capítulo, con gran sorpresa suya, vio cerca de la capilla un gran edificio de piedra construido por los habitantes de Asís para mayor comodidad del capítulo. No habían esperado a Francisco para consultarle, sin duda porque pensaban que no lo permitiría. Grande fue el disgusto que experimentó al verlo, porque consideraba que era un insulto a la pobreza que habían abrazado. Francisco, que no entiende de políticas ni de intenciones no rectas, no atendió a las excusas de los culpables que decían se había edificado por la solicitud de los asisienses. Con la ayuda de los hermanos siempre fieles a Francisco, se subió al tejado y comenzó a arrojar las tejas al suelo, y hubieran derribado el edificio. Avisadas las autoridades civiles, enviaron mensajeros para oponerse a la total demolición del edificio, y así le dijeron: «Esta casa no es tuya, sino que pertenece a la comunidad». Francisco contestó entonces desde el tejado: «Si es vuestra,
No quiero tocarla más. Francisco, hombre de total simplicidad, y que siempre actuaba de frente, no podía entender todo este plan bien pensado por los que lo habían organizado, pero para él, si los frailes no podían ser fieles a la pobreza dentro del recinto de la Porciúncula, ¿cómo iban a serlo fuera? El día de Pentecostés, por la mañana, llegó el cardenal Ugolino, que debía presidir el capítulo. Celebró la misa asistido por Francisco como diácono. Al terminar, Francisco se dirigió a los frailes, tomando como base este texto. Grandes cosas hemos prometido, pero mayores nos han sido prometidas. Observemos estas y aspiremos a aquellas. El placer de este mundo es breve, mas la pena es perpetua. El trabajo es poco, mas la gloria infinita. Con la convicción que brota de quien lo vive, Francisco presentó la vida del fraile menor, que es vida de amor y obediencia, de oración, paciencia y castidad, de paz y concordia con Dios y con los hombres, de humildad y mansedumbre, desprendimiento del mundo y pobreza, y como suma y compendio, de abandono de todo cuidado al buen pastor, guardián del alma y del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, por siempre bendito. Esto mismo era lo que Francisco les decía al principio, cuando tenía solo 3 o 4 compañeros. Entonces, el no preocuparse de lo material y dejarlo todo en manos de Dios pareció una locura. Ahora el mundo ya no le llamaba loco, sino santo. Pero cuando, como consecuencia del discurso, dijo a los frailes que no se preocupasen durante el capítulo de su sustento, sino que se entregasen entera y exclusivamente a la oración y a la alabanza de Dios, algunos no pudieron menos de dudar de su falta de prudencia. Pero la fe de Francisco se puso en evidencia, porque mientras duró el capítulo, por los caminos que conducían a la Porciúncula, se veían continuamente asnos cargados de víveres destinados a aquella multitud de frailes. Pero este hecho, que fue considerado como milagroso, no podía sentar la base de su conducta. Un gran número de frailes pensaba que la fraternidad necesitaba un gobierno más práctico. Acudieron al cardenal para hacer prevalecer su opinión, y éste habló con Francisco. Francisco, visiblemente conmovido, dominado por una mezcla de indignación, alegría, seguridad y temor, se dirigió a los frailes con estas palabras. Hermanos míos, el Señor me ha llamado al camino de la simplicidad y de la humildad, y este es el camino que en verdad ha señalado para mí y para los que me quieran obedecer e imitar. Es pues inútil que me citéis alguna regla, ni la de San Benito, ni la de San Agustín, ni la de San Bernardo. Ningún otro modo o método de vida fuera del que el Señor en su misericordia me ha demostrado y concedido. El Señor me dijo que me quería pobre e insensato a los ojos del mundo, y que no era voluntad suya conducirnos por otro camino que no fuese por este conocimiento. Que el Señor os confunda con la instrucción y sabiduría vuestras, que yo cuento con los ejecutores de las órdenes del Señor, para que sean mensajeros de los castigos de Dios. Que ellos os obligarán, a pesar de vuestro prurito en ver faltas ajenas, a volver a vuestra vocación si algún día os atrevéis a desviaros de ellas. Nunca se le había oído hablar así. Era como si una nueva personalidad se hubiera apoderado de él para defender lo que veía se le quería arrebatar. Los hermanos de la primera hora respiraron, pensando que Francisco había tomado firmemente las riendas de la fraternidad. Los que no compartían estas ideas callaron, pero no se quedaron convencidos. Su manera de ver en lo relacionado con la orden difería de la del fundador, pero Francisco no era hombre para discutir. Él era un hombre para hacer vida lo que pensaba, lo que estaba firmemente convencido que le había manifestado el Señor. Quienes pensaron que el fervor y la sinceridad de la defensa inclinaría a los que pensaban distinto, se equivocaban. El cardenal Ugolino, buen conocedor de los hombres, sintió una gran inquietud por el futuro de la orden. La postura de los que se oponían no se puede considerar mala. Quizá a algunos se les podría tachar de disidentes y de cierta traición a Francisco,
pero la mayor parte estimaban a Francisco y estaban orgullosos de tenerle por jefe, y correspondían a su vocación, quizá en la medida que podían. No eran ellos los que habían creado este estado de malestar. Brotaba de la dificultad constante de una multitud reacia a aceptar como guía en la vida un ideal que exige una mirada limpia y espiritual y una elevación mayor de la ordinaria sobre la manera corriente de proceder del mundo. En esta situación, lo que les faltaba era ese grado de simplicidad que les permitiese comprender y practicar perfectamente la vida ideal que se les propone. En el capítulo, a pesar de las dificultades que habían aflorado, llegaron a algunas resoluciones decisivas. Se mantuvieron las decisiones relativas a la división de la orden en provincias. Incluso se aumentó el número de las mismas. Se destinaron misioneros para los países cristianos donde aún no se había establecido la orden y para aquellos de donde fueron expulsados. Pero la mayor innovación de esta asamblea capitular fue la de enviar misioneros a tierras de infieles. Surgió con fuerza el antiguo deseo de llevar el Evangelio a todos los hombres, especialmente a aquellos que nunca lo habían oído. Un grupo de frailes, entre ellos el hermano Gil, fue destinado a Túnez, otro a Marruecos. Y la mayor sorpresa fue la decisión de Francisco, que siempre deseoso de derramar su vida por Cristo, resolvió dirigirse a Egipto. Antes de partir se nombraron 2 vicarios generales que habían de gobernar la fraternidad durante su ausencia. Uno de ellos, fray Mateo de Narni, debía residir en la Porciúncula y admitir los novicios. El otro, fray Gregorio de Nápoles, debía visitar las provincias para consolar a los frailes. Los dos eran excelentes oradores. ¿Por qué Francisco tomó esta decisión de marcharse a un país tan lejano, siendo consciente de la situación de la orden y de que su presencia, ahora más que nunca, era tan necesaria? Ciertamente no era una huida. En más de una ocasión había dado prueba de que había que ir por delante con el ejemplo, y más cuando se enviaba a los hermanos a misiones tan difíciles. Su fe era firme y su confianza inquebrantable. Tenía que dar testimonio de una verdad más elevada, más absoluta, que estaba por encima de toda la política práctica del mundo y que estaba al alcance de pocos. Su fuerza se apoyaba en su fidelidad a la verdad tal como él la veía, y en dejarse guiar por lo que entendía ser la voluntad de Dios. Lo que daba fuerza al ideal que predicaba era su fidelidad en seguirlo, no con la palabra, sino con las obras. Francisco se sentía impulsado con mayor urgencia a emprender por amor de Cristo la nueva aventura que, indicándolo él, había aprobado el capítulo. El cardenal Ugolino, esta vez, o no se lo impidió, o le convencieron las razones de Francisco. Una vez arreglado el gobierno de la fraternidad, salió de la Porciúncula a principios de junio, camino de Ancona, para allí embarcarse para Egipto en las naves de los cruzados. Así nos narran este viaje y la empresa que con tanto ánimo emprendía. Le acompañaban un gran número de hermanos que querían embarcarse con él, pero como no había lugar para todos a bordo, les dijo Francisco: «Ya que los marineros se niegan a llevarnos a todos, y yo, que a todos amo por igual, no estoy para escoger, pidamos a Dios que nos manifieste su voluntad». Llamando a un niño que por allí jugaba, le rogó que señalase con el dedo 12 hermanos al azar, y con los así elegidos se embarcó. Se hicieron a la mar el 24 de junio, festividad de San Juan. A mediados de julio llegaron a San Juan de Acre, la plaza fuerte de los cruzados, donde pensaba unirse al ejército cristiano que sitiaba Damieta. Desde allí pensaba penetrar en territorio de infieles. Era la primera vez que Francisco se ponía en contacto con una de aquellas expediciones militares que tanto entusiasmo habían despertado en su juventud.
En su pensamiento, la gloria de la caballería estaba vinculada a esos combates empeñados en la defensa de la fe. Pero pronto se dio cuenta que entre los soldados de Leopoldo de Austria había de todo. No faltaban los cruzados llevados por un verdadero celo de liberar los sagrados lugares, pero no faltaban los aventureros que iban con otros fines. Al oír Francisco, en la mañana del 29 de agosto, que se iba a intentar un asalto, viendo la seguridad que tenían los cruzados de triunfar, queriendo evitar un desastre, pues estaba persuadido que Dios le había revelado que serían derrotados, le dijo a uno de sus compañeros: «Si les anuncio el desastre que les espera, me tomarán por loco, pero si me callo, no podré escapar al juicio de mi propia conciencia. Aconséjame, pues, ¿qué es lo que debo hacer?». Respondió el fraile: «Ser juzgado por los hombres es para ti menos que nada, porque no será ahora la primera vez que te llamen loco». Con decisión se lo hizo saber, pero no le hicieron caso, y el asalto acabó en desastre, perdiendo los cruzados cerca de 6.000 combatientes. Cuando Francisco se enteró de la derrota, derramó abundantes lágrimas. Francisco, burlándose de la prudencia humana, pidió al legado pontificio autorización para pasar a las líneas enemigas con el fin de predicar al sultán. Al legado le pareció una locura, pues el sultán había ofrecido un ducado de oro por cada cabeza de cristiano que se le presentase. Pero como pensaba que podía ser una inspiración de Dios, dejó que Francisco tomase la decisión. Le bastó esta autorización, y ardiendo en deseos de salvar las almas del sultán y del pueblo mahometano, o morir en la empresa por Jesucristo, partió inmediatamente acompañado por fray iluminado. Al cruzar las líneas cristianas, los musulmanes los cogieron prisioneros y como no sabían expresarse en su lengua, Francisco no hacía sino repetir «Sultán, sultán». Fueron conducidos al campamento, donde pudieron entenderse con los oficiales en lengua francesa. Francisco les manifestó su deseo de predicar el Evangelio de Cristo al sultán. Le escucharon con cierta tolerancia y llevaron a Francisco a la presencia de Melek el Camil, a quien con toda humildad y celo le expuso el Evangelio de Cristo. A medida que el sultán le escuchaba, iba comprendiendo que aquello no era fruto de una fe fanática. Antes de terminar esta primera entrevista, ya se sintió atraído por este atrevido predicador, y al despedirle hasta el día siguiente, dio orden de que fuese atendido con toda cortesía. Varias fueron las audiencias que le concedió, y tanta fue su estima por Francisco, que le invitó para que fijase allí su residencia, a cuya proposición contestó Francisco: «Con gusto lo haré, si vos y vuestro pueblo os convertís a Cristo». Viendo que el sultán no se convertía, quiso someterle a una prueba para que se decidiese. «Si titubeáis entre los méritos de la ley de Mahoma y la fe de Cristo, ordenad que se encienda una gran hoguera, y yo, juntamente con vuestros sacerdotes, entraremos en las llamas, para que así veáis cuál de las dos doctrinas es la más digna y verdadera». Le contestó que ninguno de sus sacerdotes aceptaría el reto. Francisco no se venció. Todavía le propuso: «Si me prometéis que vos y vuestro pueblo daréis culto a Cristo, yo solo penetraré en el fuego y saldré de él sin daño. Si me quemo, achacadlo a mis pecados. Mas si el poder divino me ampara, reconoced que Cristo es el verdadero Dios y Salvador de todos los hombres». El sultán no se atrevió a aceptar la prueba ante el temor de un tumulto entre su gente, pero se despidió de Francisco pidiéndole que no dejase de rogar por él, a fin de que llegase al conocimiento de la verdadera fe. Quiso darle muchos y valiosos regalos para él y sus pobres, pero Francisco no los aceptó, y triste por no haber conseguido lo que pretendía, pidió permiso para regresar al campo cristiano. Al llegar de nuevo ante los cristianos, muchos se burlaron de su simplicidad, pero otros supieron descubrir cómo la fe sencilla que había dirigido aquella empresa tenía mayor valor que muchas victorias. Damieta se rindió antes de terminar el invierno de este mismo año, gracias a los refuerzos enviados por el Papa, y el día de la purificación de la Virgen, el 2 de febrero de 1220, los cruzados entraron triunfalmente en la ciudad.
Francisco permaneció con el ejército hasta la toma de la ciudad, intentando cortar los vicios y fortaleciendo en la fe. Pero perdida la esperanza de hacer allí ningún bien, abandonó el país y se embarcó para San Juan de Acre. Allí se encontró con el hermano Elías, provincial de Siria, y otros recién admitidos a la orden. Allí también le llegó la noticia de que 5 de sus hijos habían derramado su sangre por la fe. Eran estos los hermanos Otón, Bernardo, Pedro, Acurcio y Adjuto, que salieron de la Porciúncula el mismo día que Francisco en dirección a Marruecos. Al tener noticia del martirio, lleno de gratitud al cielo, exclamó: «Ahora sí que puedo decir verdaderamente que tengo 5 hermanos». Este triunfo de la fe sencilla, profesada por este grupo de hermanos, fue para Francisco un gran consuelo. Lo necesitaba, porque se avecinaban días de verdadero sufrimiento. Francisco había regresado a Acre con cierto temor de futuros conflictos en la orden. Allí se encontró con el hermano Esteban. Acababa de llegar de Italia con un mensaje para Francisco, si todavía vivía, para que regresase cuanto antes a la fraternidad.